nosotros vamos a valorar, ¿verdad? Las causas y los motivos por los cuales vamos a tener lesiones de tipo isquémico a la mucosa intestinal. Como ustedes saben, a nivel de la submucosa o de la mucosa vamos a tener la interacción entre las interleucinas. Va a haber alteraciones que puedan favorecer cuando hay una disminución de flujo a nivel intestinal. Ustedes van a poder valorar, ¿verdad? Este tipo de alteraciones con más tranquilidad y más énfasis. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Fíjense bien, es importante que ustedes sepan que es el déficit de la perfusión tisular. Recordemos que cualquier evento, ¿verdad? Doctor, pero eso que usted está diciendo, la déficit de perfusión, que no es más un estado de choque. Bueno, sí. Y ahora vemos que nosotros vamos a tener aquí un estado de verdad semejante con el evento isquémico. Generalmente vamos a tener de origen arterial o de origen venoso. Las crónicas o anquinas intestinales son eventos asociados más que nada a procesos crónicos como las enfermedades como hipertensión, posquirúrgicas, arteriosclerosis, en fin, alteraciones del sistema musculoesquelético y otras. Y vamos a tener algo que se llama, o que es dentro de las patologías, ¿verdad?, isquémicas, la más frecuente de todas, que es la colitis isquémica. Ahora bien, vamos a ver que ocupa el 1 al 2% de todas las enfermedades gastrointestinales, el 1% de los casos de abdomen agudo. Gracias. ¿Por qué? Pues porque generalmente tienen un mal pronóstico, y incluso en hospitales de primer mundo la tasa de mortalidad es alta. ¿En qué población se ve con mayor frecuencia? Mujeres, mis médicos. En las mujeres aquí se ve afectada con mayor medida, tanto en eventos agudos como en eventos crónicos. Las mujeres ocupan incluso hasta el 70% en eventos, por ejemplo, como la colitis isquémica o la insuficiencia arterial crónica o la isquemia mesentérica crónica, son las que se ven afectadas con mayor frecuencia. Entonces vamos a ver nosotros cómo se han ido agravando o cómo ha ido apareciendo. A lo que les mencionaba, para que vean que pues es verdad las cosas. Bueno, no tengo que decir que es verdad, simplemente ustedes lo pueden buscar. Recuerden, si les dicen qué tipo de evento isquémico a nivel intestinal son los más frecuentes, la colitis isquémica, como les comentaba, es el más frecuente. Y ojo, tanto de manera aguda como de manera crónica, los eventos embólicos, ¿sí?, son de los que también tienen mayor relación. ¿Y cuáles son los que se afectan con mayor medida? Pues los eventos isquémicos, ¿verdad?, de la arteria mesentérica superior de forma aguda. Es el segundo en frecuencia, y de ahí todos los demás van variando. ¿Qué es lo que sucede en estos eventos isquémicos, mis médicos? Bueno, asimismo, como lo vimos en los eventos oclusivos, además que aquí vamos a saltarnos los procesos, ¿verdad?, de cierre del intestino o la imposibilidad del paso del intestino, los eventos de fatiga muscular a nivel intestinal, y nos vamos a ir directamente justo a la compresión a nivel vascular, ya sea de tipo venoso o arterial. La disminución de los flujos sanguíneos va a incrementar la presión intraluminal. Recordemos que tenemos 3 gases, que son el metano, ¿verdad?, el oxígeno y partes del nitrógeno de lo que se fermenta de los alimentos que tenemos nosotros a nivel intestinal. Esto va a favorecer, ¿verdad?, que se activen, como les comentaba, cuáles son los mecanismos que hacen que el círculo vicioso inflamatorio a nivel intestinal se perpetúen. Es la liberación de citocinas y linfocitos, citoquinas, interleucinas y factores proinflamatorios, lo que va a favorecer, ¿verdad?, que esto se mantenga.
va a haber un daño muchísimo mayor a la microcirculación, va a haber translocación bacteriana, con lo cual va a haber liberación de citotoxinas, va a favorecerse que las tasas de perfusión a la zona sean menores y que con la liberación de estas enzimas y estos agentes prodilatadores o vasoconstrictores incrementen el daño mediante daños por reperfusión. Va a haber una respuesta local que se va a inhibir justamente por este daño, porque hay una necrosis irreversible, lo que va a ocasionar una respuesta sistémica y nos va a dar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, coagulación intravascular diseminada y falla orgánica múltiple. Como les comentaba y se los dije cuando vimos oclusión intestinal, hay muchos mecanismos que se vinculan entre las enfermedades. He ahí donde radica la simpleza que a veces nosotros tenemos o obviamos y nos hacemos bolas porque no complementamos el conocimiento que estamos adquiriendo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en la isquemia mesentérica no oclusiva, ¿verdad? Vamos a tener que hay una hipótesis en la cual los mecanismos reguladores, ¿verdad? Cuando hay liberación de angiotensina y vasopresina en un riñón que está mal perfundido. ¿Y por qué va a estar mal perfundido? Aquí fíjense mis médicos, al incrementarse la presión intraluminal, les comentaba yo cuando vimos sobre síndrome oclusivo, que en el incremento paulatino de la presión intraabdominal iba justamente a dañar la tasa de perfusión de órganos muy importantes. Con lo cual vamos a tener que se incrementa la liberación de estos factores, la vasoconstricción persistente a nivel esplácnico nos va a comprometer aún más la circulación y eso va a favorecer que el círculo que ya vimos se perpetúe. Entonces vamos a tener nosotros otro tipo de alteraciones que son la insuficiencia mesentérica, la isquemia mesentérica aguda no oclusiva y la oclusiva. La causa, ¿verdad?, más frecuente en ambas, tanto arterial como venosa, son los trombos, mis médicos. ¿Ok? Y aquí vamos a dividirla a nivel venoso en aguda, subaguda y crónica. Vamos a dividirnos poco a poco en todas estas. Aquí vamos a ver lo siguiente, mis médicos. Fíjense. ¿Por qué les comento que los trombos son los más frecuentes? Si también aquí tenemos zonas de émbolos. Pero fíjense, la arteriosclerosis, vaya, pan nuestro de cada día en nosotros. Trombofilias, pacientes diabéticos con insuficiencia venosa periférica. Vasculitis, síndrome de lo que viene siendo varicial pélvico. Aneurismas aórticos, insuficiencia, ¿verdad? O isquemia miocárdica, ¿verdad? O infarto agudo al miocardio. Dependiendo de esto, vamos a ver que se asocia, ¿verdad?, con síndromes de insuficiencia venosa o compromiso arterial de la arteria mesentérica superior cuando son trombos. A nivel embólico vamos a ver que la arteria ileocólica, cuando se ve afectada, es la mayor. Y cuando nosotros tenemos simplemente alteraciones generales, pues es la que nosotros vamos a tener como tal. Fíjense, ustedes ven aquí cómo completamente se ve segmentada, ¿verdad? Ya no hay un aporte adecuado. Y ya. Ahora bien, de lo que es la venosa, vamos a ver, necesitamos, aquí tenemos, como les comentaba, varios sitios de afectación. Más que nada, sitios de afectación son causas o mediadores por los cuales esto está fallando. Ay, Dios, no se mueve aquí. Ahí está. Muy bien. Una trombosis crónica, la mayoría de las veces son indoloras, ¿verdad? Pero hay datos que van poco a poco
alterando. Y aquí, mis médicos, lo importante es, quiero ver en esta imagen que les pongo, que ustedes están observando, y que ya les hice llegar a todos esta presentación para que la tengan y la repasen. ¿Por qué tanto el evento trombótico arterial como el evento trombótico venoso tienen la más alta tasa de morbo y mortalidad a reserva de otros tipos de eventos, o ya sean oclusivos o no oclusivos? Por lo siguiente: a nivel venoso, ustedes pueden observar que toda la circulación entérica desemboca sobre la circulación portal. Y si tenemos una falla o una insuficiencia a nivel portal, vamos a tener daño a nivel hepático, y una insuficiencia hepática, ¿verdad?, combinada con un evento isquémico a nivel intestinal, prácticamente pues estamos condenando a nuestro paciente a una mala resolución o a que no se resuelva de manera correcta. ¿Sí? ¿Y ahora qué ve? Pues sabemos que las causas secundarias son las más frecuentes. Los procesos sépticos, apendicitis, diverticulitis, ocupan de los primeros lugares, ¿ok? La enfermedad inflamatoria como tal también es una importante causa de alteraciones trombóticas, y de maneras primarias pues más que nada son alteraciones dentro de los factores procoagulantes o de las cascadas de coagulación natural. Les comentaba que las damitas son las que con mayor frecuencia se ven relacionadas a este tipo de padecimientos. ¿Por qué? Fíjense bien. El uso crónico, ¿verdad?, de componentes hormonales de manera oral favorece o predispone. ¿Y por qué? Bueno, el uso crónico de estos agentes va a llevar una alteración directa sobre agentes procoagulantes a nivel de la trombina, ¿sí? Va a modificar los factores de coagulación y la vinculación entre estos, entre los factores de factor activado y no activado. Recordemos que para que haya una adecuada activación de los factores de coagulación, necesitamos que haya calcio presente, ¿verdad?, el estímulo de la endotelina, que va a favorecer la migración plaquetaria, y en fin, otro tipo de alteraciones. Entonces, los anticonceptivos orales se ven relacionados sobre este mecanismo. El embarazo por sí mismo incrementa las presiones intraabdominales, y obviamente los síndromes mieloproliferativos muchísimo más, porque aumentan la densidad y viscosidad sanguínea. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta acá, mis médicos? No, doctor. Vale, pues está muy fácil y quieran o no, vamos viendo rápidamente. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en general? Lo mismo, los datos de hipoperfusión van a desencadenar un estado de choque. Este estado de choque va a causar que las modificaciones dentro de lo que es la fisiología natural secretora intestinal se modifique, incrementando así la deshidratación y favoreciendo un mayor aporte y un incremento entre las presiones intraabdominales, con lo cual ahí es donde se asemeja muchísimo el padecimiento con un evento oclusivo de manera general. Ahora bien, ¿qué factores de riesgo? Las pacientes que sufren de alguna patología como fibrilación auricular, ustedes saben que en primer lugar pues sería una tromboembolia pulmonar, pero puede haber migración de microémbolos que pueden sortear esta circulación quizá y llegar a una porción más distal, como es el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. El uso crónico de cocaína, mis médicos, también para aquellos que les gusta de las emociones fuertes, pues aguas. Pues bueno, vamos a como comentarles, ya se los había yo dicho, ¿verdad? Lo que es el evento embólico siempre en gran mayoría es las primeras causas, ¿ok? Si les dicen, oiga doctores, ¿cuál es la causa más frecuente de un evento de isquemia mesentérica en general? Ustedes tienen que decir a voz unísona, pues la embolia de la arteria mesentérica superior ocupa el primer lugar. ¿Cuáles son las que tienen peor pronóstico? La trombosis de la arteria y la trombosis venosa mesentérica. Aunque son de las menos frecuentes, mis médicos, ¿sí?, como causas, son de las más mórbidas que hay.
¿Qué quiere decir? Que bueno, una embolia de la arteria, pues como quiera, sí tiene sus repercusiones, es la causa más frecuente, pero tiene una, digamos, a las arterias colaterales que ya les comenté al inicio, pues la repercusión en general pues es pobre, a menos que sea un tronco principal el que se vea afectado. ¿Qué vamos a tener, mis médicos? Bueno, antes que ustedes nacieran, mis médicos, muchísimo antes, es más, creo que ni sus padres se conocían, ya se había descrito esta enfermedad en gran medida y se había visto la alta tasa de complicaciones que podía llegar a presentar, a lo cuales se vinculaba o se estableció una triada característica de dolor abdominal, alteraciones en el vaciamiento gástrico, ya sea vómito, ¿verdad? O diarrea, ¿sí? Ay Dios. Y vamos a tener alguna enfermedad cardíaca subyacente. A lo mismo, lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros ahorita es lo siguiente. Permítanme un segundito, mis médicos, un segundito nada más. Ya, ok, ahí está ya. Se me estaba trabando acá. Tenemos entonces nosotros lo siguiente. Les comenté que los eventos trombóticos y embólicos son los más difíciles de diagnosticar. Pues bueno, porque el dolor es muy lento en su progresión, la localización es demasiado difusa, ¿sí? Ustedes van a poder ver que tenemos un incremento entre lo que es la evolución, y lamentablemente ya cuando presenta una sintomatología más extensa, ¿verdad? Es cuando nosotros ya tenemos pues un pobre resultado en cuanto a manejo y a terapéutica. Lo que nos va a ayudar en gran medida es sospecharlo. Si son femeninas, después de la quinta década de la vida, con un dolor muy intenso a nivel abdominal que va aumentando, obviamente por frecuencia y todo, pues piensen a lo mejor en una pancreatitis, un evento de apendicitis aguda, pero no dejen o no descarten al 100% un evento isquémico de manera aguda. Vamos a tener un dolor fuera de proporción a la examinación física, que unos datos de irritación peritoneal demasiado evidentes, mis médicos, vaya, que no les va a permitir prácticamente explorarlo, porque el simple hecho del toque o del roce sobre la pared abdominal causa lo que es la hiperbaralgesia y la hiperalgesia abdominal o las hiperestesias de una manera muy, muy, muy marcada. Fíjense bien, asimismo, como un evento oclusivo, el dolor va a aumentar la tasa del peritonitismo, secundariamente al proceso infeccioso que esté subyacente al periodo de isquemia, en los datos que favorezcan la proliferación bacteriana dentro de la lumen intestinal, va a favorecer que se incremente el dolor, va a haber una progresión rápida hacia un estado de necrosis y una sepsis y un estado de choque séptico. Fíjense, diagnósticos diferenciales que podemos establecer aquí también con infarto agudo del miocardio, pancreatitis aguda, enfermedad ulcerosa. ¿Por qué? Pues porque todas ellas cursan con hiperamilasemia, fosfato. Es más que nada con relación con los estados de isquemia. ¿Sí? Las leucocitosis, una acidosis metabólica, una proteína C reactiva incrementada. Incluso todo este tipo de estudios, algunos pueden verse alterados o simplemente que no haya ningún cambio en ellos. ¿Por qué? Pues son inespecíficos. Tienen una sensibilidad muy, muy baja.
Acá nos va a servir en gran medida lo que es la radiología. En infarto, lo que es isquemia mesentérica aguda, el eco Doppler no nos sirve para absolutamente de nada. Vean ustedes cómo hay unas zonas de edema interasa, mis médicos, la neumatosis a nivel intestinal, el síndrome la imagen en doble riel o en vía de tren. Y aquí vamos a ver que de los estudios que nos sirven mejor, pues es la angiotomografía, que ha sido una herramienta en las últimas décadas de gran ayuda, ¿verdad? Tiene una sensibilidad y una especificidad demasiado altas también. Ok. Pero, a reserva de todo esto, la angioresonancia también nos ayuda en gran medida. A ver cómo se ven los cortes, la alteración, la disminución de volúmenes, el gas presente. Entonces vamos a ver cuál es el uso, ¿verdad? Ideal o para que nosotros vamos a establecer el criterio y tanto terapéutico como diagnóstico, pues es la angiografía. En la isquemia mesentérica crónica, la angioresonancia tiene una utilidad, vaya, brutal, una sensibilidad y especificidad exageradamente altas. Al fin y al cabo, mis médicos, llegamos a lo que es establecer lo siguiente: el diagnóstico temprano. Técnicas tenemos mixtas, ya sea endovasculares, abiertas o convencionales. Y aquí tenemos las secuelas de un tratamiento tardío, ¿verdad? ¿Cuáles son los que vamos a utilizar? Anticoagulantes. ¿En cuál momento? Pues es controvertido porque necesita hacer una terapia inicial entre las primeras horas del tratamiento para que tenga una efectividad mayor. Si nosotros no tenemos el diagnóstico, ¿cómo vamos a iniciar una terapéutica adecuada? La revascularización y las técnicas actuales que son la endovascular. La mayoría de las veces esta es la terapia actual. De manera general, mis médicos, pues esto es lo que nosotros vamos a tener. Y ahora sí, ojo, ya después de que liberamos el tratamiento y que le dimos lo que ustedes gusten y manden, terapias antifibrinolíticas, endardectomía retirando los coágulos, colocación de stents, lo que ustedes gusten y manden, una de las tasas de complicación o eventos que vamos a tener con mayor medida es el síndrome, de reperfusión. Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Cómo vamos a realizar todo lo que les comentaba? La alta sospecha. Aquí, mis médicos, lo más importante es sospecharlo. Tener la certeza de que en un diagnóstico diferencial ya lo hemos realizado de manera exhaustiva, excluyendo a otras causas de dolor abdominal de estas características, que no tengamos un intestino perforado, ¿verdad? Que no haya datos de agudización que requieran una cirugía rápida y pronta. Y si nuestro estado hemodinámico es el correcto, podemos valorar ya sea un angiograma o una tomografía. ¿Qué mortalidad llegan a presentar para la trombosis? Como les comentaba, hasta del 40%. Si establecemos el diagnóstico, mis médicos, dentro de las primeras 24 horas, nuestros pacientes van a poder obtener una sobrevida mayor, van a sobrevivir, casi el 60% sobrevive. Pero si nos dilatamos un poquito más de 24 horas, prácticamente la disminuimos a la mitad de eso, la sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué vamos a tener de manera general? Es un evento poco frecuente. Asimismo, con clínica y con exámenes de laboratorio es un diagnóstico difícil de establecer. Hay que tomar en cuenta que
aunque el paciente a veces es exagerado, fíjense tanto en aquel que le dice que el dolor lo mata o en aquel que ni habla, porque quiere decir que el dolor es tan intenso que no lo deja ni hablar. Tengan en cuenta su mortalidad y más que nada la atención rápida que debe de tener. Pues mis médicos ya les hice llegar esta presentación. En general también les hice llegar capítulos de libros en cuanto a lo que son las guías y la actualidad en cuanto a lo que es la isquemia mesentérica. Se las hice llegar desde hace mucho tiempo. Y si no, por favor les encargo que me avisen para, si no, mandárselos. Pero prácticamente aquí en esta presentación que les acabo de hacer llegar, pues comentan los datos más importantes de la enfermedad. ¿Alguna duda o pregunta? No. ¿Seguros? Pues la verdad, mis médicos es raro que lo lleguen a encontrar ustedes en su servicio o en su internado, a menos que hagan en un centro ya grande, por ejemplo, un hospital general o un hospital de zona. Posiblemente sí, pero si no, mis médicos es raro. Estos pacientes son generalmente pacientes ya ancianos, no es una palabra muy fea, adultos ya muy mayorcitos, que ya tienen antecedentes o de cardiopatía. En el caso que les comento nuevamente, mujeres que se embarazaron múltiples embarazos, más de 5 o 6, que es la común denominante en nuestras poblaciones rurales. Sí, que ¿cuántos deban? No, pues 10, los que Dios mande. Ojo, van ustedes a encontrar muchas de estas cosas, mis médicos. De ahí en fuera, el tratamiento, aún en la actualidad, sigue estando con controversias en que si es primero mejor una laparoscopía. Más que nada no es tanto en cuanto a qué se debe de hacer, sino qué va primero, si la laparoscopía, que la laparoscopía al mismo tiempo que se realiza una terapia percutánea vascular, lo cual pues está contraindicada si vas a hacer una laparoscopía, a hacer alguna actividad que llegue a puncionar algún vaso por el riesgo de embolismo, en fin. Hay de todo, pero en la Villa del Señor todo el mundo hace lo que se le hincha su regalada gana, y como tal un consenso general, cada quien hace lo que quiere hacer. Si no tienen dudas mis médicos, entonces el día de mañana vemos lo que es, hoy vimos isquemia, sería entonces enfermedad inflamatoria. Hoy ¿qué día es? Hoy es martes. Entonces mañana vamos a enfermedad inflamatoria, el jueves vemos enfermedad diverticular. Va a terminar el día lunes con apendicitis y el martes ya cáncer colorectal. Con eso cumpliríamos al 100% el temario, mis médicos. Ya todos lo tienen de manera completa. Sí, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sale pues, mis médicos. Pues entonces, cuídense mucho, los veo yo mañana. Hasta luego, doctor. Gracias a usted. Hasta mañana, doctor. Sí, doctor, hasta mañana.